¿Ya has escuchado la ley del talión que dice ojo por ojo y diente por diente? Y hay muchas personas, muchos jóvenes que se basan en estos principios para devolver algún daño con la misma moneda e incluso lo hacen de una manera peor. Pero ¿será que en este tiempo todavía tenemos que tener un espíritu de perdón, de arrepentimiento con aquellas personas que nos ofenden? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. Qué gusto reencontrarnos nuevamente, queridos amigos, en tu programa Código Abierto. Realmente un saludo muy especial a aquellas personas que nos siguen por el internet, por la radio, por la televisión, en tu radio TV, Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Nosotros seguimos estudiando el reavivamiento y la reforma a lo largo de este trimestre. Y bueno, el título de esta lección es Confesión y Arrepentimiento, condiciones para el reavivamiento. Pero antes, quiero presentarte a los amigos que nos van a acompañar en esta lección para poder aportar y sobre todo estudiar. Y por este lado se encuentra nuestro amigo Paul Jaldín. Paul Jaldín. Paul, ¿qué te dedicas a modo de conocerte? ¿Qué es lo que estás estudiando y demás? Bueno, yo aún estoy en colegio, estoy en el Colegio Adventista de Bolivia. Bueno, ahora es UEAB, aunque ya no suena tan elegante como antes, ¿no? Ya estoy por terminar, ya estoy en la promoción y yo creo que al año me gustaría mucho estudiar teología. Bueno, un pasatiempo que también tengo es aprender inglés. Me gustan mucho los idiomas, es un talento creo que Dios puede dar a las personas. Me decías también que practicas algún deporte. Bueno, sí, yo soy muy aficionado al atletismo, aunque no compito una carrera profesional, pero sí me gusta mucho entrenar, el deporte, salud. Ah, qué bueno. Y Paul, ¿por qué la teología? Así brevemente. ¿Qué te llamó la atención? A mí me gusta mucho estudiar la Biblia y además pienso que estudiar teología es una de las carreras donde te pagan por hacer lo que te gusta. Increíble, ¿no? Uno lee la Biblia, estudia y además le van a pagar por eso. Pero bueno, fuera de eso es porque yo pienso que Jesús va a venir pronto. Y yo deseo conocer más de Él, acercarme y al mismo tiempo hacer lo que me gusta. Ok, Paul. Y bueno, por este lado también nos acompaña un invitado muy especial que de seguro va a seguir en los siguientes programas. Pero por favor, pastor, preséntese, por favor, para que los amigos puedan conocerlo también. Muchas gracias por invitarme a participar de este estudio de la Biblia. Mi nombre es Carlos Cervantes, soy el pastor ahora del distrito SEAP. Sí, pastor. ¿Y cuánto tiempo ya que está ejerciendo el pastorado? Estoy dentro de la obra como pastor 12 años. 12 años. Ok, pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es un privilegio tenerlo aquí en el programa. A ustedes las gracias. Bueno, amigo, ya que estamos hablando sobre el reavivamiento y la reforma, necesitamos invocar el nombre de Cristo y sobre todo pedir que el Espíritu Santo esté en nosotros. Así que voy a invitar al pastor que por favor nos dirija en una oración. Eterno Dios, amante Padre Celestial, el abrir tu palabra, llegar a conocer cada vez más de ti es el desafío que tenemos en nuestra vida diaria y queremos, Señor, que el Espíritu Santo siempre sea nuestra guía. Nos acompañes ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como ya es habitual en nuestro programa, necesitamos ir al marco histórico, así que nos vamos con el pastor. Hola queridos amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En este momento la temática es confesión y arrepentimiento, condiciones para un verdadero reavivamiento. Ustedes saben que el reavivamiento ha sido una experiencia del pueblo de Dios que tiene su historia, no es algo nuevo. Quizás hay momentos muy específicos y especiales en la Biblia que nos hablan de reavivamientos vividos por la Iglesia de Dios. Por supuesto que uno tendría que mencionar en primera instancia lo que los apóstoles y la Iglesia vivieron en el aposento alto
cuando el Espíritu Santo descendió y fue verdaderamente un reavivamiento muy fuerte, muy intenso, muy sincero, vivido por la iglesia naciente de ese tiempo. Sin embargo, la historia bíblica nos cuenta que hubieron otros reavivamientos en la historia del pueblo de Dios antes de Cristo, y uno de los más recordados, de los más impactantes, es el vivido en los tiempos del rey Josías, cuando los funcionarios del templo encontraron el rollo de la ley, y entonces este acontecimiento sirvió para que el rey mismo confesara sus pecados, confesara todo lo que él sentía que había sido su desobediencia a la ley de Dios, vivir un arrepentimiento muy profundo, una humillación muy fuerte, y contagiar y llamar a todo el pueblo para ese tipo de reavivamiento, para esa reforma que ellos vivieron en el tiempo del rey Josías, en el siglo VI, 600 años antes de Cristo aproximadamente. Es interesante pensar también que personas en forma individual, como el rey David, vivieron sus propios reavivamientos, y creo que esto es importante para nuestras vidas, tenerlo muy en cuenta y pensar que los reavivamientos grupales son importantes, son históricos, pero el reavivamiento personal, individual, es algo muy serio, muy primordial, y que debe ser parte de nuestra experiencia en lo posible, diariamente, semanalmente, o preparar nuestros momentos de reavivamiento y de entrega a Dios. El rey David menciona en el Salmo 32 y dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en realidad la fuente y el origen de un verdadero avivamiento incluye la humillación delante de Dios, incluye la confesión de los pecados, incluye un arrepentimiento sincero, profundo, y ustedes saben que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con el abandono, la decisión definitiva de dejar ese pecado que estamos confesando. Así que entonces en este momento los dejamos con Pablo y con su panel para estudiar este tema tan importante sobre el reavivamiento. Agradecemos al pastor porque nos ha dado el contexto histórico de la lección. Pero sabes, te invito a que puedas buscar en tu Biblia Proverbios 28:13. Por favor, donde te encuentras, busca una Biblia, porque es importante que tú sigas los versículos que vamos a tocar. Y bueno, la palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe? La lección habla sobre Carlos, quien era un cristiano. Y él estaba muy emocionado porque sentía mucha impresión con el Apocalipsis, las campañas que la iglesia hacía. Pero cuando el pastor habló y vio ahí temas sobre lo que necesitamos pedir perdón siempre, y justo a la mente de Carlos se le vino pecados pasados que hace mucho tiempo él los había cometido. Rápidamente, un poco angustiado, fue donde el pastor para decir cuál era la mejor salida. Y el pastor, Carlos, otro Carlos, Pastor Carlos, ¿cuál sería entonces la receta para encontrar una paz en los jóvenes? Porque ahora los jóvenes comúnmente podríamos decir que tenemos tentaciones de todo tipo. ¿Y cómo podríamos encontrar una paz interior, no? Muy bien. Hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que nos dice la palabra del Señor nos lleva a buscar a Dios, a encontrar esa paz que solo Dios nos puede dar. Y el otro arrepentimiento que también lo encontramos en la Biblia es aquel que nos lleva a sumirnos en la tristeza y no disfrutar del gozo del perdón. Entonces, vemos que el arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo. Eso nos va a llevar hacia adelante a tener una reforma, un nuevo estilo de vida también. Ok, pastor. Y Paul, el pedir perdón, el encontrar perdón, ¿es una debilidad humana o es algo que necesitamos practicarlo?
Bueno, muchas veces, especialmente aquí en Bolivia y en otros países, donde en un contexto machista el pedir perdón es signo de debilidad, es signo de sumisión, y muchas personas ven el pedir perdón como rebajarse. Pero en la Biblia hemos estado viendo esta semana que el perdón, el pedir perdón, el arrepentirse es un símbolo que Dios está trabajando en nuestras vidas y es algo muy bueno, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos sentirnos alegres cada vez que Dios produce en nosotros ese sentimiento para que podamos pedir perdón a las personas. Y no tiene nada que ver con el rebajarse, es más, el pedir perdón te eleva a Dios. Ok, qué bueno eso, Paul. Y ahora, pastor, la lección tiene como título confesión. Y quizás muchos jóvenes que están escuchando, que siguen el programa, tengan la idea de que necesito ir a confesarme a un ser humano. ¿Qué tan cierto es esto o no es cierto? Muchas veces, aún dentro de la iglesia, también encontramos con sinceridad personas que vienen y dicen, pastor, ore por mí. Pero es cierto que lo hacemos, ¿no? Sin embargo, la oración es pedirle personalmente a Dios y arrepentirnos, confesar nuestros pecados, es solamente a Dios. Él es el único que nos puede perdonar. Y como dije hace un momento, el arrepentimiento y la confesión ya es un fruto del Espíritu Santo. Sabes, Paul, el pastor hablaba y decía de confesar solo a Dios. ¿Por qué tú crees que necesariamente debemos confesarnos solamente a Dios? Bueno, también la lección menciona dos tipos de transgresiones, ¿no? Una moral, que es hacia Dios, que es incumplir los 10 mandamientos, y otra que es la transgresión, una culpa psicológica. Y es imposible agredir, lastimar a una persona sin lastimar a Dios, pero tal vez es posible lastimar a Dios sin lastimar a otra persona. En ese caso es necesario siempre pedirle perdón a Dios. Comúnmente como jóvenes, pedir perdón, pastor, a algún joven de algún acto que, bueno, de alguna indiferencia que hemos tenido, de algún roce, me parece que eso no es tan tanto de los jóvenes de estar pidiendo perdón. No sé si esto es cierto, Paul. Sí, es verdad, a mí me da lástima cómo en muchas iglesias los jóvenes se distancian y se hacen grupos por estereotipos, por, no sé, por prejuicios, y el comunicar, el pedir perdón parecía algo extraño, algo que, como mencionábamos hace rato, es algo como humillarse. Pero Dios requiere que nosotros pidamos perdón porque es algo indispensable para la salvación, tanto de nosotros como de las demás personas. Ok, y pastor, cuando hablo de ahí de jóvenes, también hago énfasis a todo el ministerio joven de la iglesia, porque me parece que ahí el enemigo de Dios está tratando de poner indiferencia, plantar cizaña para que los jóvenes se vayan apartando. ¿Esto causa problemas serios? Y el perdonar se ha considerado hoy en la cultura moderna como una debilidad. Y en los jóvenes, por la misma vivencia y la misma fuerza que tienen, tratan de demostrar fortaleza. Entonces creen que el perdonar es debilidad y ellos no quieren demostrar debilidad, quieren demostrar que son fuertes. Pero cuando encontramos en el ejemplo de nuestro Señor, el perdonar aún, aunque no lo merezca. Perdonar, como Jesús nos perdona. Y pastor, ¿qué se siente, o bueno, que usted, no sé si alguna parte de su experiencia, pidió perdón o recibió un perdón o recibió unas disculpas? No sé si puede comentarnos ahí brevemente. Me gustaría, no sé si sería, voy a tratar de decirlo lo más suave. Claro. No es fácil. Yo estaba estudiando en la universidad, era invierno y hace frío y el timbre toca a las 5 de la mañana, el primero, y el monitor era un joven, un amigo, un compañero que estudiaba inclusive teología. Viene y al culto, y como yo no me levantaba porque me hacía frío, agarró mi frazada y la abrió, y yo me levanté, reaccioné y lo agarré y le dije, no me vas a sacar nunca más la frazada, o vas a ver. Y él se asustó, yo me acosté, me eché de nuevo, quise dormir, no pude, ya no me sentí muy bien, y dije, no es bueno lo que hice. Entonces me levanté y salí de mi pieza en el internado. Él estaba ya varios metros más allá, despertando a los demás. Le toqué la espalda, él se dio la vuelta y me vio y se asustó un poco porque creyó que venía yo a hacer algo. Y le dije, mira,
discúlpame, ¿me perdonas? Él me miró y me dice, no te preocupes, ya lo olvidé. Fui, me acosté de nuevo un rato en la cama y pude dormir unos minutos más. No es fácil pedir perdón. Y verdad que sí, pastor, porque Paul, los jóvenes estamos siempre con reacciones, quizás hasta a veces pensamos vengar, no sabemos ni por qué hemos reaccionado, pero reaccionamos de esta manera y nos damos cuenta, ¿no?, de nuestra propia reacción. Pero qué importante es entre jóvenes perdonarnos, Paul. Sí, yo creo que es muy importante porque, bueno, como tú decías, las reacciones a veces de los jóvenes no las pensamos. Yo creo que uno para reaccionar debería pensar por lo menos 3 veces antes de hacer algo y comunicar ideas, pensamientos, sentimientos que no pueden ser tan constructivos para nuestro prójimo. El perdonar yo creo que es algo vital en la vida, porque si uno no perdona, en primer lugar no está haciendo daño al que le hizo la ofensa, te estás haciendo daño a ti mismo. Tú guardas ese rencor que te va a ir consumiendo, te va a destrozar y poco a poco va a hacer que tu vida se vuelva en un martirio porque no quieres perdonar. El perdonar es vivir como Jesús vivió y el lema para este año es gente como Jesús, ¿verdad? Oh, qué bueno, Paul. Y sabes, ¿ya te pusiste a pensar que el arrepentimiento será un don de Dios? Bueno, después del corte estaremos analizando estos y las preguntas que tú vas a hacer cuando hagas Anita y Dilcy en ese espacio. Así que ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañar Código Abierto. Pablo y sus amigos que están acompañando el programa del día de hoy están también muy emocionados esperando que usted envíe su preguntita en esta ocasión. Por lo tanto, este espacio es dedicado para todos aquellos que acompañan el programa del día de hoy. Y nuestro tema, Anita, de hoy es confesión y arrepentimiento. Condiciones para el reavivamiento. Son temas interesantes que estamos estudiando todas las semanas sobre reavivamiento. Sí, ¿no, una Anita? serie de programas con respecto a este tema en particular. Por lo tanto, Dilciane, recordemos a nuestros amigos que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, pero sobre todo invitarlos para que ellos nos agreguen y nos incluyan a su grupo de amigos. Claro que sí, Anita. Entonces no se olviden, en el Facebook estamos como Nuevo Tiempo Bolivia y en Twitter estamos @Nuevo Tiempo Bol. Súper sencillo y fácil para que ustedes entren en contacto con nosotros. Y también queremos que acompañen Código Abierto a través de la internet de manera muy sencilla. Simplemente, si usted tiene acceso a internet, presione www.nuevotiempo.org y podrá en los respectivos horarios acompañar la programación en Código Abierto y por lo tanto también compartir con nosotros de manera muy cercana enviando sus interrogantes a través de nuestras redes sociales. Anita, ya nos están llegando los mensajes. Anita, ¿qué te parece si empiezas a leer el primer mensaje que nos ha llegado? Me parece muy bien. La primera preguntita de esta ocasión dice: ¿cuándo es apropiado ir a otra persona y pedirle que nos perdone por algún daño que le hayamos hecho mediante actos o palabras? ¿Será que hay algún momento oportuno? ¿Cómo podemos acercarnos a una persona que tal vez dañamos, ¿no?, con alguna palabra por ahí ofendimos? Muy interesante porque eso nos pasa al día a día, entonces muy buena la pregunta. Aquí nos llegó también otra pregunta: ¿por qué es tan difícil reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos? ¡Wow! Siempre el otro tiene la culpa. Vamos a ver por qué es tan importante esto. Otra preguntita que nos llega bastante interesante dice: ¿por qué es tan fácil permitir que el yo estorbe el verdadero arrepentimiento? ¿Por qué será que es tan fácil, no? ¿Por qué realmente nuestro yo a veces nos dificulta en realidad ir a pedir perdón a la otra persona, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí también dice, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la confesión? Porque hay una gran diferencia entre los dos, Anita. Sí. Pero ¿será que sabemos? Vamos a conocer si hay alguna diferencia. Pero también otra pregunta que dice: ¿de qué modo la culpa impacta mi relación con el Señor y con los otros? ¿Cómo puedes hacer para aliviar la carga de la culpa que muchas veces llevamos? Esta es una preguntita un poco personal, pero yo sé que muchas personas se sienten identificadas con la pregunta. Claro, seguro que sí.
Y otra pregunta aquí, ¿de qué modo la experiencia del perdón de Dios afecta nuestra relación con otros? Eso es muy importante porque muchas veces las personas actúan de maneras diferentes porque no sienten perdonados por Dios, ¿no? Exacto, exacto. Así que más preguntitas que nos van a llegar en el transcurso y el desarrollo del programa junto a Código Abierto. Ante todo agradecemos a Anita y Dilcy por ese espacio de las preguntas y de poder seguir conociéndonos. Te preguntaba hace unos instantes, ¿será que el arrepentimiento tiene una conexión con el don de Dios? Carlos, ¿esto es una realidad? ¿Será que el arrepentimiento es un don de Dios? Quisiera leer para eso lo que está en Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Una vez más recalcamos y repetimos que el perdón es un don de Dios y el arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo y es el arrepentimiento lo que nos lleva a tener una experiencia personal. El arrepentimiento es un fruto interno, un fruto que Dios produce dentro de nuestro corazón para reflejarlo hacia afuera. Ok, Carlos. Y Paul, ¿por qué crees que es tan difícil que el ser humano pida perdón y acepte perdón también? Yo creo que el mayor enemigo del ser humano y de la salvación es el orgullo. Si no fuera por el orgullo, Jesús nunca hubiera tenido que venir a este mundo y morir en una cruz, porque el orgullo se originó en el cielo. Y muchas veces por ese sentimiento malo también, nosotros no permitimos recibir perdón de alguien ni tampoco darlo. Es increíble cómo nos dejamos manejar por esas emociones negativas en nuestras vidas. Y yo creo que deberíamos dejar que la humildad reine en nuestro corazón junto con Jesús. Ok, Paul. Y Carlos, ¿sabes? Cuando hablabas de humildad, me hace recuerdo cuando Pablo habla de hacer morir el yo. ¿Cómo como jóvenes podemos dejar, como decía ahí Paul, sentimientos, cosas que nos estorban de tener un verdadero reavivamiento? El verdadero reavivamiento es cuando tratamos de cambiar y no podemos, entonces le decimos a Dios, ayúdanos porque yo no puedo cambiar. Por lo tanto, el reavivamiento que viene de Dios no nos sume en la tristeza de que somos pecadores, sino nos da el gozo de que somos perdonados. Reavivamiento tiene que ser también otro paso que da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Perfecto, Carlos. Ahora sí, pasamos a un punto muy interesante porque vamos a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Y cuál es la definición correcta del arrepentimiento? Mientras ahí tú buscas el versículo, Paul, me hace recuerdo cuando comúnmente en la televisión y hay algunos hermanos muy sinceros que suben escalinatas, hacen peregrinaciones, tratando de encontrar el verdadero arrepentimiento en una obra, en un sentimiento. Entonces, pero Paul, ¿será esto cierto? ¿O cuál será el verdadero arrepentimiento? Bueno, Pablo, es muy cierto lo que tú dices. A veces para el ser humano es más fácil dar sacrificios que obedecer a Dios. Pero a mí me parece increíble cómo Dios es tan grande y poderoso que la salvación que Dios nos da es una salvación completa. Por ejemplo, el arrepentimiento, vamos a leer en 2 Corintios, el capítulo 7, el versículo 10 al 11. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Lo que el apóstol Pablo dice es que Dios mismo produce el arrepentimiento y el espíritu de profecía también confirma que cuando una persona ha hecho algo malo, esa persona no tiene potestad sobre sí misma para arrepentirse con el verdadero arrepentimiento que es necesario para la salvación, sino que Dios mismo, mediante el Espíritu Santo, pone en nosotros ese sentimiento que es una tristeza,
pero que no se queda en tristeza. Como decía el pastor, va más allá para el gozo, para aferrarse de la salvación que es en Cristo Jesús. Ok, Paul. Y sabes, Carlos, ahí en el versículo menciona la justicia de Dios, ¿no? Y esa justicia, ¿cómo la obtenemos? ¿En qué consiste esa justicia? Bueno, la vestimenta la justicia del hombre no tiene valor, es sucia. Nada nos justifica ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Su justicia nos las coloca a nosotros. Por eso es que el arrepentimiento que experimentamos en nuestra vida, siendo fruto del Espíritu Santo, viene luego la gracia que nos cubre. Sola la justicia de Cristo nos salva. No hay nada en nosotros. Yo creo que cuando estemos en el cielo, no habrá una persona que no quiera lanzarse a los pies de Dios, de Jesús, y agradecerle por la salvación. Ok, Carlos. Y hay una pregunta muy interesante. A veces me siento muy pecador y no merezco el perdón de Dios. ¿Por qué le puedes decir a esta persona que dice esto, no? Se siente tan pecadora que no merece, según él, la justicia de Cristo y el perdón de Cristo. Bueno, yo podría decir a todas las personas que piensan eso. Yo personalmente alguna vez también me sentí así, ¿verdad? De pecador. Exactamente, de pecador, que ya no tengo más remedio. Y como decía una vez un pastor, ustedes jóvenes están luchando contra el pecado. Todos dijimos, sí, es verdad, estamos luchando. Y él le dijo, ahí está el problema, ustedes están luchando contra el pecado. Lo que nosotros como jóvenes deberíamos hacer es luchar de la mano de Jesús. Y como dice la Biblia, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque cuando la ley vino para mostrarnos el pecado sobreabundó. Dice que hay demasiado, porque nosotros vemos nuestro pecado en nosotros mismos, pero así como sobreabundó el pecado, la gracia de Dios siempre va a ser más grande. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrirla. Es como si dijéramos nosotros, nuestras acciones son más grandes que las acciones de Dios. Dios siempre va a ser más grande que nosotros y nuestras acciones, así que no hay nada que Dios no pueda perdonar. Por eso Él pagó un precio infinito por medio de Jesús. Ahora, Carlos, interesante lo que decía Paul, pero como joven, ¿cómo puedo descansar y abrazar esa paz de lo que Dios me está regalando, de la salvación que Dios me da? Porque en este mundo de posmoderno, de adolescencia, de jóvenes y demás, hay tantas cosas que hacen que nosotros perdamos el camino, perdamos el rumbo y nos sintamos pecadores, y etcétera, y etcétera. Bueno, la clave aquí para no aceptar el perdón de Dios es porque queremos sentir. Y la experiencia de cristiano es creer, porque Dios nos ama. Pero me ama y yo me miro y veo que he hecho tantas cosas malas, y eso aprovecha el enemigo de nuestras almas, ¿no? De hacernos sentir que no ha sido perdonado. Pareciera entonces que la gracia de Dios no es suficiente. No tenemos que sentir, sino debemos creer que Jesús nos perdona, que Jesús, por ejemplo, en la juventud, quiere sentir. Hay tantas cosas en el mundo que ofrecen sentimientos en productos. Si no lo sientes, un refresco, un dulce, tienes que sentirlo. Entonces, eso queremos aplicarlo a la vida cristiana. Sentir, pero no es vivir, es creer. Bueno, Pablo, si me permites, yo creo que hay un punto que debemos enfatizar, ¿no? Es que Dios nos perdona y la fe no es un sentimiento, ¿verdad? Lo que debemos hacer es inmediatamente perdonarnos nosotros mismos. Muchas veces Dios nos perdona, ya tenemos la salvación, ya estamos perdonados, pero el que no se perdona a nosotros es nosotros mismos. Estamos ahí una y otra vez recordándonos. Yo creo que a Dios no le agrada que le recordemos ese pecado que Él ya enterró en lo profundo del mar, como nos prometen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero sin duda, Paul y Carlos, es un desafío, ¿no? Para los jóvenes que aceptemos realmente y nos perdonemos a nosotros mismos, porque quizás está escuchando y viendo a alguien que lucha con algo interior, que lucha por arrepentirse y no lo encuentra porque simplemente piensa que no lo va a encontrar y demás. Pero entonces, Paul, ¿tú animarías a los jóvenes a realmente entregar la vida a Cristo, confiar en Jesús? Yo creo que una base muy firme para nuestra fe es esto, la palabra de Dios. Y como dice en Mateo 11:28, Jesús nos invita. Jesús hace una invitación a todos los jóvenes. Y en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados
y trabajados, y yo os haré descansar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a Jesús. No tenemos que tal vez buscar quitarnos las cargas de nosotros mismos, no tenemos que arreglar los problemas que hayamos ocasionado por nuestro pecado, simplemente ir a Jesús. Él es el que va a quitar de nuestras espaldas ese peso que nos está agobiando, que nos está oprimiendo, y cada persona es libre para hacer eso. Es por eso que Dios pagó ese precio infinito por medio de Jesús, para que tengamos el derecho y el privilegio de ir ahí. Ok, entonces vamos conceptualizando este punto. ¿Cuál sería entonces la definición del verdadero arrepentimiento, Carlos? Yo encuentro 3 pasos. 3 pasos. Porque el arrepentimiento va a venir cuando yo reconozca que mis actitudes, mis hechos, hirieron a Jesús, como fruto del verdadero arrepentimiento. El segundo, que no justifico el pecado. Mi pecado es específico y yo le digo a Dios, yo lo cometí. Por lo tanto, sería el segundo paso. El tercer paso sería no volver a hacerlo. Señor, no quiero volver a hacerlo. Ayúdame. Es posible que yo en algún momento resbale, pero la mano de Jesús va a estar conmigo. Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene que seguir esos pasos, no justificarlo, no decir, bueno, yo me arrepiento y porque veo las consecuencias que me van a ocurrir, como vemos en ejemplos de la Biblia, ¿no? De esos falsos o arrepentimientos no verdaderos. El verdadero es ese. Hirió a Jesús mis actos. Yo no debo justificarlo, lo hice. No le echo la culpa a nadie, yo lo hice. Y tercero, no quiero volver a hacerlo. Ese segundo paso que mencionas, parece que ahora en el mundo actual podemos evadirlo, ¿no? Quizás de frente con las personas soy una persona distinta, pero detrás yo no sé, ¿no? ¿Será que esto Dios no va a evaluar esto, Paul? Claro que sí, justamente cuando Juan el Bautista estaba predicando y las personas que él predicaba, en medio de ellos estaban los fariseos. Y entonces Juan el Bautista les dice a ellos que aparentaban diezmar, que diezmaban, que hacían oraciones largas en las plazas, que demostraban mucha piedad. Y Juan el Bautista les dice a ellos que porque se creían hijos de Abraham, no iban a alcanzar la salvación, sino que tenían que ser frutos dignos de arrepentimiento. Y yo me puse a buscar, ¿qué son frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, el espíritu de profecía dice que el fruto de arrepentimiento es cuando dejamos atrás aquello que hemos comenzado a hacer. Ese pecado que estamos acariciando lo dejamos a un lado para terminar con ello y tomar la decisión, y por medio de Jesús vamos a poder ponerle un fin. Ok, Paul. Hemos hablado ya del arrepentimiento, pero ahora referente a la confesión, ¿cuál será la confesión verdadera? Después del corte estaremos hablando sobre este asunto. Ya estamos de regreso. Hola amigos, estás en el sector donde te voy a presentar diferentes opciones para que tú puedas fortalecer el estudio de la lección. Utilizando los medios disponibles y la tecnología a nuestro alcance. Tengo un iPad, tengo 2 teléfonos que manejan el sistema operativo Android, tengo un BlackBerry y también tengo un iPhone. Elena G. White, un personaje que la Iglesia Adventista cataloga como profetisa, escribió más de 120 libros, abarcando distintos temas, salud, educación y otros. Ahora les voy a demostrar cómo realizar la descarga y la búsqueda de este material. En el caso del iOS tenemos el App Store, ingresamos, buscamos escribiendo Elena G. White y nos va a mostrar la siguiente presentación. Como ven, la aplicación es gratuita. Haciendo un toque, esta se va a descargar y se va a instalar automáticamente. En nuestro menú principal buscamos el icono escritos Elena G. White y nos va a presentar de la siguiente forma el contenido de este aplicativo. Tenemos todos los libros para poder consultar
y fortalecer nuestro estudio. En este trimestre estamos estudiando Reavivamiento y Reforma. Y uno de los libros al cual podemos nosotros consultar es Reavivamientos Modernos. Haciendo un toque, nos va a presentar los distintos capítulos que este contiene. Ingresamos a uno de ellos. Como ven, nosotros podemos consultar ya y fortalecer nuestro estudio diario. En el caso de los equipos Android, es el mismo procedimiento. Nosotros vamos a ingresar al Google Play, realizamos la búsqueda, la aplicación es gratuita, la descargamos, se instala y como ven, nosotros ya tenemos el contenido de todo el material disponible. En el caso del iPhone, es el mismo procedimiento. Ingresamos al App Store, realizamos la búsqueda y podemos descargar la aplicación que es gratuita. Como ven, también tenemos todo el material disponible en nuestro dispositivo. Y bueno, estos son algunos tips que quise mostrarte, algunas opciones para que tú puedas fortalecer tu estudio utilizando la tecnología disponible y que ya no hayan excusas para que tú no leas los escritos de Elena G. White. Continuamos con el programa. ¿Cuál será la verdadera confesión? Tenemos que ir a una persona, hacerlo personal, en fin. Paul, ¿cuál sería entonces la verdadera confesión? Ya se habló del verdadero arrepentimiento, pero ahora la confesión, porque es muy importante. Hay muchos jóvenes y señoritas que escuchan, que ven el programa, pero que quizás tengan esa mentalidad, ¿no?, de ir a alguien, ser humano, de buscar algún recurso para confesarse. Bueno, yo hace algunos años yo tenía una gran duda y creo que si leemos Levítico 5 va a responder esa gran duda que yo también tenía y resulta que había estado en la Biblia también. Bueno, dice Levítico 5, el versículo 5 también: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Así como el Espíritu Santo pone en nosotros esa tristeza que va para salvación, también pone en nosotros ese sentimiento de la convicción de pecado por algunos pecados específicos, ¿verdad? Entonces, la confesión debería ser solamente hacia Dios. Si es que hemos ofendido a un hermano, claro, deberíamos ir, pedirle disculpas a él también, hablar con él, tratar de solucionar las cosas. Pero la pregunta que yo tenía era, yo le preguntaba a un pastor, yo esta semana he hecho muchos pecados y llego al viernes, ya quiero entrar al sábado y quiero pasar un sábado feliz. Y no me acuerdo mis pecados. ¿Será que tengo que decirle a Dios uno por uno? ¿O será que Dios se acuerda? Y claro, Él se acuerda, Él lo puede entender así todo en conjunto, pero aquí Levítico 5:5 dice que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo también va a poner en nosotros ese arrepentimiento por cada pecado específicamente. Entonces debemos arrepentirnos, confesando a Dios y a las personas también, si es que hemos ofendido a ellas también, ¿verdad? Ok, Paul. Y Carlos, ¿qué otro principio encontramos dentro de la confesión y que sea verdadera, genuina? Lo interesante de la confesión es que primero es a Dios y cuando lo hacemos también confesados unos a otros, estamos demostrando que no somos mejores que los demás, que somos iguales, que tenemos errores. Yo quiero leer lo que dice Isaías. Isaías. Capítulo 1, versículo 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor dice que solo en Él vamos a encontrar quien va a lavar nuestros pecados. Pero debemos empezar a Él, y cuando Él nos limpia, somos otras personas. Y ahí está el consejo, empieza a hacer esto. Pablo, sí, si me Pablo. permites. Bueno, Isaías 16 y 17 son amonestaciones, muy puntuales para un cristiano, pero a veces yo creo que recordamos solamente el versículo 18, ¿verdad? Que es una promesa muy bonita, que dice que venid a mí y arreglemos cuentas, si nuestros pecados fueren rojos, Él los va a volver blancos como la lana, pero
Si notamos el orden en el que están escritas esas palabras, bueno, la Biblia trata de dar un mensaje. Dios primero pone el sentimiento del arrepentimiento en nosotros, entonces vamos a amparar a la viuda, vamos a dar alimento al huérfano, y después de que nos hayamos confesado, de que hayamos tenido ese arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero incluye, ¿no?, hacer un cambio de acciones, entonces podemos ir a Dios. Por eso dice, entonces venid a mí y arreglemos cuentas. Y ahora, Carlos y Paul, ¿qué significa eso de venir a mí y estemos a cuentas? ¿Cómo podemos entenderlo esto? Es que para sentirnos hoy, el mundo, la televisión muestra tantas filosofías, tantas creencias, que para alivianarse de su conciencia buscan gurúes, buscan personas, consejeros. Entonces el Señor dice, ven a mí, porque el único que puede dar el perdón soy yo, el único que te puede ayudar y limpiar soy yo. Pero el hombre está buscando al hombre y no a Dios. Qué bueno, qué interesante eso. Pero ahora, Carlos, la pregunta sería, entonces, la confesión y lo que es el arrepentimiento, ¿son caminos y carriles distintos? Interesante, ¿no? La pregunta, la confesión y si el arrepentimiento son distintos. Uno lleva al otro. Pero tenemos que partir que el Espíritu Santo está en esta tierra tratando de llevarnos al arrepentimiento y a la confesión, pero a un arrepentimiento verdadero y a una confesión al verdadero, que es Dios. Ese es un camino, es fruto del Espíritu Santo, pero son dos pasos que son necesarios para reavivar nuestra vida diaria. Okay. Y por entonces, ¿necesariamente tengo que seguir estos pasos o puedo, digamos, arrepentirme pero no confesar? Bueno, yo creo que es necesariamente esos dos pasos, porque en sí pueden llegar a ser una sola vía, ¿verdad? Quisiera que leamos en 1 Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Aquí hay algo muy interesante porque dice dos cosas que Dios es y dos cosas que Dios hace por nosotros. En 1 Juan, el capítulo 1, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ahí viene la confesión, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ver que Dios va a ser fiel y justicia. Ahí puede entrar lo que en Salmos 81:10 dice que la justicia y la verdad se besaron. Es cuando Jesús vino y por Él Dios puede hacer justicia en nosotros y al mismo tiempo ser un Dios de amor. Entonces, como Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí confesamos. En la Biblia hay muchas promesas que tienen ese sí, ¿verdad? Como una condición. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, como Él es fiel y Él es justo, puede limpiarnos de nuestros pecados y puede perdonar nuestra maldad. Puede hacer dos cosas, puede limpiarnos y también puede perdonarnos. Ahora, Carlos, cuando ahí la Biblia menciona de limpiar, es decir que esa tendencia se borrará, o sea, esa sensación de pecar se eliminará, ¿o a qué se refiere cuando limpiar del pecado? Yo creo que la palabra de Dios es más directa, más clara. Y quisiera leerlo, lo que dice en Salmos capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y termina con el versículo 5, dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está este rey que había cometido un tremendo pecado y durante meses trató de no sentir que había hecho algo malo, pero él se dio cuenta y al final dijo, mis huesos se envejecieron porque he cometido un pecado, pero ahora los confieso ante ti y empezó una nueva vida, ¿no? Sí, bueno, Pablo, es interesante saber que el Salmo 32 fue escrito por el rey David después de que él se arrepintió de ese pecado que todos conocemos que hizo con Betsabé, ¿verdad? Hizo un pecado tan grande, primero mató, después fornicó, tantas cosas, pero aquí podemos encontrar algo muy hermoso.
Dios siempre da los medios para que nosotros podamos hacer algo. Y cuando nosotros lo hacemos, Él siempre tiene una recompensa para nosotros. ¿Saben? Cuando David trató de ocultar ese pecado durante un año, el comentario bíblico dice que durante un año David estuvo ocultando el pecado que tenía, hasta que vino el profeta, ¿verdad? Y le dijo que debía confesarlo. Y ahí es donde entran los versículos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió verdor en sequedades. Mi pecado le estaba molestando. El pecado hacía que envejeciera. Muchas veces si nosotros sentimos cargas, si sentimos opresiones, si nos sentimos tal vez abatidos, es porque no lo hemos dicho a Cristo, porque bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y si me permites añadir esto más, bueno, yo creo que hoy en día muchas personas no se sienten a gusto, se sienten mal, tal vez viven infelices. Es porque cuando yo cometo algo malo contra otra persona, yo no voy a poder verle a esa persona a la cara y sonreírle y estar tranquilo, ¿verdad? Porque ambos sabemos que yo he fallado. Es así, nosotros tal vez hemos fallado a Dios. Entonces no podemos andar por el mundo caminando sonriendo si es que no tenemos el perdón de aquel a quien nosotros hemos ofendido, ¿verdad? Ok, Paul. Ahora también quisiera llevar a esto a una experiencia práctica entre los jóvenes, porque mira, a veces es tan difícil aceptar un perdón o pedir un perdón de gente que no lo merece. Entonces esto, Paul, ¿cómo podemos hacerlo entre jóvenes? Bueno, yo creo que solamente por Jesús nosotros podemos perdonar a aquellos que no merecen. Nosotros no merecemos el perdón, pero aún así Jesús nos perdonó. Nosotros fuimos amados por Él, aún nosotros siendo sus enemigos, entre comillas. Y Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le preguntaba, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo, verdad? Jesús le dijo, 70 veces 7. ¿Es suficiente? Yo creo que más. 70 veces 7 es lo que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo, aún sin que él merezca. Y muchas veces nosotros aprendemos lecciones grandes de personas que tal vez no pretendían enseñarnos algo muy importante, ¿no? Pero Dios trabaja por los medios para que nuestro carácter pueda ser moldeado. Entonces nosotros necesitamos perdonar a los demás, porque tal vez es un medio que Dios está utilizando para llevarnos a nosotros al cielo y cambiar nuestro carácter. Ok, Paul. ¿Y Carlos, sí? Me gustaría comentar, en una oportunidad una señorita le decía a su amiga, no sé qué habrá pasado, pero escuché que le decía, está bien, te perdono, pero no me voy a olvidar lo que me hiciste, ¿no? Pareciera que una vez más, vuelvo a mencionar que el perdón se lo considera una debilidad hoy, cuando es parte de la fortaleza. Y Dios perdonó y no dijo me acuerdo, dice lo borraré hasta el fondo del mar, esconderé tu pecado, ¿no? El perdonar tiene que ser de corazón, como un fruto de lo que nosotros vivimos. Ahora sí, ya casi finalizando el programa, la lección también centra en contrastes de personas que buscaron un verdadero y un falso arrepentimiento. En el caso de ellos está, por ejemplo, el faraón, Balaam, Esaú y Judas. Entonces ellos lloraron, ¿no es así? Estuvieron tristes, pero ¿fue genuino esto, Paul? Bueno, a veces hay una gran diferencia entre arrepentirnos y lamentar por el pecado o por las consecuencias del pecado. Un claro caso es el caso de Esaú, ¿verdad? Él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez nosotros estamos vendiendo algo así, haciendo esa analogía, algo tan grande por algo tan pequeño en este mundo. Y quisiera que leamos en Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos, el capítulo 12, donde está hablando acerca de... El versículo 17, ¿no? Ajá, donde está hablando acerca de Esaú. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo creo que el arrepentimiento que tuvo Esaú en esa ocasión fue algo así como un lamento por lo que él había perdido y no un lamento por lo que él había hecho, ¿verdad? Ok, sí, Carlos. Bueno, es interesante, ¿no?, la experiencia de estos personajes, porque aparentemente ahí encontramos que demostraron un arrepentimiento, pero no habían abandonado la codicia, la ambición, el orgullo. Entonces el Espíritu Santo no podía producir un verdadero arrepentimiento. Como dijo Paul, ellos se arrepintieron por lo que perdieron, por algo personal, no porque el arrepentimiento debe ser
mi actitud dañó a Dios. Okay. Y Paul, ya prácticamente finalizando, hay una pregunta ahí que dice, ¿de qué modo la experiencia del perdón de Dios afecta nuestra relación con otros? Bueno, eso es algo muy grande y yo creo que solamente lo puede decir alguien que lo ha vivido. Dios, cuando nos perdona, nos hace sentir esa paz, esa tranquilidad que solamente Él puede dar. Cuando Jesús contaba la parábola de aquel hombre que tenía 2 siervos, uno que debía mucho y otro que debía poquito. Al que debía mucho le perdonó, entonces le amaba más a Él. Si nosotros perdonamos a nuestro prójimo es porque tenemos amor. Y sin amor nosotros no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces el perdonar a los demás es como un fruto de que Dios nos haya perdonado a nosotros primero y que tengamos su amor en nuestro corazón. Oh, qué bueno, Paul. Ahora sí, Carlos, se habló del arrepentimiento, se habló de la confesión. ¿Y cómo esto es una condición para el reavivamiento? Es decir, ¿cuál sería entonces el resumen general de la lección? Bien, todos queremos un reavivamiento. Estamos con el lema de nuestra iglesia de que en estos tiempos necesitamos reavivamiento y reforma. Para eso nosotros tenemos que reconocer que el reavivamiento es algo que anhelamos, porque si no tenemos un reavivamiento genuino y verdadero, algo va a hacer que nuestra vida no sea la verdadera vida cristiana. Reavivamiento es fruto del Espíritu Santo. Así como produce el arrepentimiento y la confesión, para tener reavivamiento es lo que dice el Señor. El Espíritu Santo va a venir a hacer su obra y no la va a terminar hasta que nosotros que realmente querramos. Y va a continuar el Espíritu Santo produciendo en nosotros una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Ok, Carlos. Qué bueno es haber compartido este aspecto importante de confesión y arrepentimiento. Esperamos que la lección haya sido de provecho para ti. Yo agradezco a Carlos, yo agradezco a Paul. Gracias realmente por habernos ayudado en el desenvolvimiento de la lección. Ahora, el siguiente tema va a estar también muy interesante. Hablaremos sobre la unidad, que es el vínculo del reavivamiento, unidad. Así que amigos, nos reencontramos en el siguiente programa. Una bendición para ti. Chao.